Bienvenidos. Como comentó Mine, voy a explicar un poco el caso que vamos a manejar el día de hoy, que va a estar muy interesante y que nos va a ayudar a afrontar la incertidumbre en la explotación de cerdas, ¿no? Sobre todo muy enfocado al desempeño reproductivo de este sistema de producción. Esta viene siendo la granja, caso, que vamos a ir pues trabajando, como podrán observar. Tiene su sitio 1, su sitio 2, 3 a manera de win to finish. También tiene un área de aislamiento y aclimatación de hembras reemplazos. Y pues estos sitios se encuentran a menos de 1 kilómetro de distancia, ¿no? Cuenta con sistemas de bioseguridad básico, cerca perimetral, baños para la entrada de personas internas o externas a la granja, así como desinfección de vehículos. Este productor comenzó como una granja pequeña con 200 vientres o 200 cerdas, al igual que sementales, y poco a poco fue creciendo hasta llegar a un inventario final de 1.200 vientres, certificado como libre de PIRS. Por lo tanto, este cliente, pues, como se encuentra rodeado de diferentes sitios de producción, pues decide vacunar las hembras 4 veces al año con MLB. Sin embargo, decide no vacunar a la línea de producción, ¿no? Entonces, aquí el veterinario de la granja pues reporta que está estable el sitio 1, que no presenta ningún tipo de problemática clínica, y según el estatus de PIRS ligado al AASB, es ese estatus positivo estable, que sería BX2, que voy a explicar ahorita más adelante. Como bien comenté, la granja se encuentra en este estatus, o se encontraba en ese momento en estatus positivo estable, que significa pues es una granja con exposición continua a MLB, debido a que monitorean semanalmente los lechones nacidos a través de la toma de muestra de fluidos de procesos. Entonces, esta granja pues se certifica como esta categoría debido a que por más de 90 días obtienen resultados negativos, ¿no?, al virus de PIRS en lechones al nacimiento. Como comenté, aquí podemos observar que semana tras semana pues, han monitoreado el virus de PIRS en fluidos de procesos, dando negatividad. Sin embargo, nos comenta el productor pues, que empieza a haber positividad, ¿no?, en estas muestras de fluidos de proceso, donde antes no se había visto. Y lo que sucede en esto es que pues, el cliente también nos comenta que pues, había un periodo bueno en el mercado donde el precio estaba alto, ¿no? Y había mucha demanda, ¿no? Por lo tanto, el productor como tal decide, ¿no?, expandirse, pero debido a que no tenía la posibilidad de adquirir reemplazos para crecer abruptamente, pues decide comprar lechones destetados y engordarlos en su sitio de producción debido a que tiene bastante espacio, ¿no? Sin embargo, nos comenta que el sitio donde adquirió los lechones, pues le habían comentado que era aparentemente estable al virus de PIRS, o sea que venían negativos, que no había ningún problema, y por eso toma esa decisión. También ahondando más o preguntándole más al productor sobre la problemática clínica que está observando, nos comenta que igualmente hay un incremento en el número de abortos y por lo tanto se encuentra preocupado, ¿no? Comenta que pues, su sitio 1 empieza a verse inestable, pero donde más empezó a ver este problema es en los lechones de sitio 2, a nivel de las 6 o 7 semanas de vida, donde empezó a haber movimiento respiratorio en los lechones destetados y luego empezó a incrementarse la problemática en el sitio 1. Pues dentro de la signología clínica que logramos observar al hacer pues, la visita en la granja, igual se observó que tenían un pobre desempeño reproductivo, con números de abortos y momias considerables. Igualmente se hizo la revisión en las hembras, donde se observó hembras con falta de apetito, agaláctea, algunas con fiebre.
Y cuando también se visitó el sitio 2-3 o el Win to Finish, nos pudimos dar cuenta que pues igual el porcentaje de mortalidad estaba en incremento, muy aunado a signología respiratoria entre las semanas 6 y 7 de vida, ¿no? Sobre todo con afectación en la ganancia diaria de peso de los animalitos. Parte de lo que observamos en la granja, cianosis en hembras, agalactia, fiebre, cuadros respiratorios, pero también el productor nos empieza a comentar que hay también mortalidad de hembras en el sitio. Incremento de los nacidos muertos, momias, y pues el productor se encuentra sumamente preocupado pues, y decide escalar esto y ahondar más en la situación. Como resumen, pues una vez entrando al sistema y tomando las muestras pertinentes, nos pudimos dar cuenta que sí, que pues el virus de Pierce está no solo en las hembras, sino también en los lechones a nivel del destete, y pues nos damos a la tarea de convencer al productor de la importancia, ¿no?, de ir más allá, de secuenciar el virus para tratar de entender el comportamiento del mismo dentro del sistema y dar la mejor recomendación posible. Sin embargo, pues en este momento el productor se rehúsa, ¿no?, a gastar más dinero por la situación en la que se encuentra para hacer secuenciación y diagnóstico. Entonces, mi tarea en ese momento fue pues tratar de escalar con el doctor Clayton Johnson para tratar de convencer al productor, ¿no? Y Clayton me dice de una, no hay que perder más tiempo, vamos a tener que ponernos manos a la obra para tratar de solventar la situación lo mejor que se pueda. Y pues ahora voy a dar paso al doctor Clayton Johnson, que me va a ayudar a entender o hacer entender al productor la importancia de la secuenciación. El doctor Clayton trabaja para Carthage, muchos lo conocen, es veterinario, brinda asesoría a diferentes sistemas de producción, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Clayton, the floor is yours. Gracias, Joanna. Hola, me llamo Clayton, soy veterinario de Carthage en los Estados Unidos y ahora en México. Gracias para la oportunidad y lo siento porque mi español malo. Y ahora necesito hablar en inglés y gracias a Lulu para translación. Okay, so let's start with a quiz question that will help us to convince the producer that we need to do a sequence. We will have QR code up here. Take your phone out, hold it over the QR code, and when you get the website to come up, click that, and you will see the quiz question. Yeah, it looks like most everybody's gotten it. I see people looking at their phones, so I think everybody's gotten it to that point. The question revolves around what are the benefits to sequencing this PRRS isolate? What value does the sequence bring us? If we spend money to do the sequencing, what is the return on the money that we have spent? And if we could switch it over to the quiz results. There we go. So it looks like we're up to 15 now. It is a complicated question, I know. I apologize for all of the answers. Give another maybe 30 seconds here for people to read the question, put their answer in. All right, it looks like most people in the room have completed it. And the good news is most everybody got the right answer, or I should say the right answer was the most common one selected. The PRRS sequence has a lot of value. So the PRRS sequence will help us investigate the source of virus. It will help us to understand where did the biosecurity break down.
where did the virus come from? The PERS sequence will also tell us how severe the outbreak will likely be. You may have heard of the PERS lineage. We will have Alberto talk a little bit more about lineage in a little bit, but the lineage helps us with the prognosis. And as a veterinarian, there are times where the prognosis is some of the most important information that I give. If the producer is going to lose a lot of pigs, we should tell the producer that as soon as we know it is true. And here you can see the total losses. TL stands for total losses during a PERS outbreak based on your lineage. So you can see lineage 1 and all the sublineages of lineage 1. You can see lineage 1C and a breakdown into even further details or categories of viruses. And you can see differences in the total losses. This is lost pigs per 1,000 sows. And you can see some pretty substantial differences. So early on in the PERS outbreak, we have some abortions, we have some sick pigs, but we don't know if it is going to be 70% mortality in the farrowing house, or maybe it is only going to be 30% mortality in the farrowing house. Knowing the sequence helps us to inform the producer of how bad the outbreak may be. Gracias, Daniel. We also can get from sequencing the information about how many PERS strains are involved in our outbreak. Whole genome sequencing in particular gives us the ability to know, do we just have one PERS strain, or do we actually have multiple PERS strains on this farm? And what we have found, at least in the United States, and I would imagine it is similar in Mexico, most PERS outbreaks are not one sequence. Most PERS outbreaks actually contain multiple viruses, okay? Those viruses could both be wild type, and we know that if they are both wild type, we have a high likelihood of recombination. Recombination is when two viruses infect the same pig and they change genetic material, like a mother and a father. They produce an offspring virus that is very different from either the mother or the father. And in that way, if your farm has two wild type strains of PERS on it, you have three enemies now. You have the enemy of biosecurity. You always have enemy of a new virus coming in, right? You have the enemy of the PERS your farm has today, and you have the enemy of the new PERS strain, not from the outside, but the one your own pigs could make. Your own pigs can cause the next outbreak if they have a recombination event where the two parent PERS strains on your farm come together to make a third strain. And you may not have immunity against the third strain. So more sequences, more PERS strains in your site 1 is always bad news. Every successive outbreak on your site 1 will be worse than the one before it, most likely. Now, I mentioned that the sequencing can help us to have information about the investigation into the disease outbreak. Where did the PERS strain come from? And this is an example of a homology chart that you would get after you get your sequence, and then compare it to many other sequences. You maybe get your sequence, then you send it to Alberto here with BI and say, Alberto, here is my sequence for an outbreak. How does it compare to other sequences you have seen? And he will send you something like this, where you can see differences of strains that are more different from yours, all the way up to strains that are very similar. And this is an actual case that I had last year at a farm in the United States where we have an outbreak with a PERS virus, and the producer, first question is always, where did this come from? Where did this PERS come from? My pigs were healthy before, now they are sick, I want to know why. And I see this and I find this pretty common ancestor, 0.2% different, or said another way, 99.8% the same.
And I share this, I recognize this farm, and I share the farm name and my farm name with the veterinarian for this other farm. And we were able very quickly to establish a link. We were able to find that the transportation of the pigs from the two farms had some overlap. And we were able to figure out if we want to prevent this outbreak from happening again, we must improve specifically the transportation biosecurity. So it helps to investigate where the PRRS strain came from. It also helps you to investigate if you have a new outbreak in the future. It is not unusual that when we are trying to get rid of PRRS, maybe we have some period of recovery, and then 20, 25 weeks after the outbreak, we have some more abortions. We have some more clinical signs. We have a bad conception rate. And the question is generally, do I have another PRRS strain? Am I going through this again? Am I having another outbreak? Or am I just having trouble with the previous strain? So if we have the sequence, we can answer that question. If we have new aborted sows, we can go get more samples from them in the future. We can do a sequence from the new clinical signs, and we can compare those sequences with the original sequence. And this is a different farm and different situation, but same result. We were able to get the new sequence, compare it to the historical farm sequence, and find that really there was no difference in the sequence. Meaning on this farm, the opportunity was internal biosecurity. This farm was not having a new PRRS outbreak from another strain from the outside. They were just having a hard time managing the PRRS virus they already had in their Site 1. Now, this is where PRRS sequencing, unfortunately, does not help you. Many of us would love to be able to sequence PRRS and then use that information to select the best modified live PRRS vaccine. It makes sense in our brain, right? Our brain tells us, well, if I have a PRRS problem, I should select the vaccine that is the most close match genetically to my PRRS I have on my farm. We want to believe that. It makes some sense in our head, and it is a very easily researchable question, right? You can do a research project where you take one vaccine and you give the vaccine to a bunch of pigs. Then you challenge the pigs with two different strains of virus. One strain is very close to the vaccine. One strain is a very close relative to the vaccine. The other strain is very different, 20% different, 30% different. And then you can just measure the vaccine efficacy. Did the vaccine that was a very close match, did those pigs not get sick? And the vaccine, when it was challenged with a wild type virus that was very different, did those pigs get very sick? We should be able to prove that. And that research has been done. It is not necessarily new research. I think this was done maybe 20 years ago at Iowa State University, but they were able to help us understand with exactly that type of study, do PRRS vaccines that have closer homology, closer sequence match, do they better protect it when we have an outbreak? Now, this data table is from the results of this project, and they looked at this same situation where they used multiple strains, wild-type strains of PRRS, to challenge pigs that had been vaccinated with a common MLV. So vaccinate all the pigs with one MLV vaccine, and then break those pigs up into groups and challenge the groups with different strains of PRRS. And you can see the difference in the sequence comparison right here. So the vaccine strain is this one, and the vaccine strain, when we compare it to itself, is obviously 100% the same. This challenge strain right here, this wild-type virus, VR2385, is 89% similar to the vaccine strain. It is our close relative in this study. You can see the other wild-type strains that were used were 85%, and then for an extremely different one, this SDSU73, it is only 75% similar to the MLV, okay? So let's look at the close ancestor. If we look over here,
This is the performance of the pigs in their growth, the average daily gain. And day 0 is the day that we challenge the pigs. Day 0 is the day we give the pigs this wild type strain of PRRS. So from day -39 to 0, the pigs are vaccinated, but no PRRS challenge, okay? And then we start to see the PRRS challenge occur after day 0. Now, when we compare the vaccinated pigs and their performance against the unvaccinated pigs, this line down here would be the unvaccinated pigs. So we can see they grew about 500 to 600 grams per day after the outbreak. I should say after the intentional exposure. The vaccinated pigs, their growth was superior, right? They grew much better in the days 0 to 14 after they got the PRRS, and even overall, they grew better when they were vaccinated. So that's good. The pigs that are vaccinated, close relative, they grow better. When we look over here at the gross lesions, so this is when they necropsy the pigs and they look at the lungs to see how sick were the lungs of the pigs. What are our results? So this would be the unvaccinated pigs right here. So these pigs, not vaccinated, but they did have the challenge. And we can see 18% gross lesions. Now, if we look at the vaccinated pigs, 8% gross lesions. So the vaccine worked, okay? For the close relative, the vaccine was helpful. The pigs grew better and they had less lung lesions. Now, let's compare that to the very distant ancestor, to the 75% wild type strain, okay? Same vaccine that was given to these pigs. And when we challenge those pigs, when we look at the growth of them, look at the non-vaccinated pigs. This strain made those pigs pretty sick. Now, when we look at the vaccinated results, we actually see better results here than we did with our closer relative. And it really shows up when you look over here in the lesions. So the non-vaccinated pigs had 40% lung lesions, but look at the vaccinated pigs. Only 4% lung lesions. So in this situation, the percentage improvement from the vaccine was actually best in the wild type strain that was the most different. The wild type strain that was 75% different from the vaccine had better protection than the one that was 89% similar to the vaccine. So we learned from this study that while we all would love to be able to do the sequence and then pick the best MLV vaccine based just on the sequence comparison, we learned, unfortunately, while that makes sense in our brain, the pig tells us that is not a predictable way to make the best vaccine decision, unfortunately. All right. We talked about understanding the value for the disease outbreak, right? So if we do especially a whole genome sequence, we get a reference sequence to use going forward. We can use that to help investigate the disease outbreak. Where did the PRRS come from? And then also later on, if we have clinical signs, we can use that sequence to understand, do we have a new outbreak right now, or are we simply dealing with the old strain? Biosecurity external, is that our opportunity? New outbreak? Or biosecurity internal? Is that our opportunity? Not a new outbreak, but we have to do a better job in the Site 1 of managing the PRRS situation. All right, with that, I would like to welcome up to the stage Dr. Alberto Uribe. Dr. Alberto is the manager at the Health Management Center here in Mexico. He is very helpful with diagnostic efforts.
Okay, his lab here in Mexico, they can do PCR, they can do sequencing. He was even very excited to tell me a few minutes ago that his lab is investing in a new sequencing machine that they hope gives them more flexibility on how quickly they can sequence a virus and get that information out to you. So please join me in welcoming Dr. Alberto Uribe to the stage to talk to us a little bit about diagnostics. Thank you, Dr. Clayton. That's the clicker, and then this one is a pointer. Okay. Yeah, maybe I need it. Good luck. Thank you. Ok. Muchas gracias por estar por acá. El doctor Clayton y Joana pues ya les hablaron de un caso, ¿no? Tenemos un caso de estudio y también hablamos bastante de linajes, genomas completos. Les traigo yo por acá unos slides para hablar un poco más del tema y que pueda quedar también más claro, ¿no? Entonces, seguramente en las granjas, en los reportes y en los resultados que ustedes observan, ven mucho la parte de, bueno, un RFLP, seguimos hablando aún de RFLP, pero también estamos hablando ya de linajes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de estas dos definiciones? Cuando hablamos de un RFLP, básicamente hablamos de cortes enzimáticos que se tienen en una secuencia y eso nos da varios números, seguramente los han escuchado, el 1.26.2, el 1.37.2, 1.74, etcétera. Pero además de esto también tenemos linajes. Este tipo le llamamos linajes a esta agrupación de secuencias que tienen en común algo. Les pongo un ejemplo muy simple. El mejor ejemplo de esto sería la familia que se llama López y la familia que se llama García. Ellos provienen de diferentes linajes, ¿no? Entonces, justo así se le llama a esta parte de los virus. Están vinculados de una manera directa y, bueno, de momento se han reportado hasta 11 linajes, ¿no? Y si se fijan, en la parte del linaje 1 tenemos ya casi todo el abecedario, del A hasta ahorita vamos en el I, ahorita lo vamos a observar. Y cada uno de estos linajes se encuentran, algunos particularmente en algunas zonas geográficas, me refiero en algunos países particulares. Y más adelante también vamos a observar qué es lo que tenemos actualmente en México, ¿no? Ahora, para hacer una relación solamente por mencionarlo, les comento que ya no hablamos tanto de RFLPs y creo que este es el mejor ejemplo del por qué ya no hablamos de RFLPs. Si se fijan, en la parte de arriba tenemos los linajes y en la parte de abajo tenemos a lo que llamamos sus RFLPs, ¿no? Ya les platicaba, tenemos el 144, tenemos el 174, etcétera. Y en la parte de abajo tenemos los sublinajes del 1 que va del A al J, ¿no? Ahora, es muy importante entender que en cada uno de los linajes podemos encontrar algunos RFLPs, pero aquí tenemos un problema. Si se fijan, tenemos en el linaje 1H 144, tenemos en el linaje 1J 144, en el linaje no determinado 144, en el linaje 7144. Entonces, fíjense cómo si ustedes basan sus decisiones observando solamente RFLPs, pues realmente no estamos o no vamos a saber realmente qué tipo de virus es. Por eso es muy importante hablar de linajes. Además de eso, tenemos este tipo de los linajes, donde se encuentran algunas de las vacunas comerciales, linaje 5A para la vacuna Engelbach-Pierce, y tenemos acá algunas otras vacunas comerciales, ¿no? Por acá tenemos esta otra vacuna comercial del linaje 1. Ahora, muy rápidamente también tenemos un linaje no determinado. Les voy a hablar un poquito más adelante de este linaje no determinado, donde si observan tenemos diferentes, pues también RFLPs, ¿no? 1.37.2, 1.26.2, seguramente ya lo han escuchado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en México? ¿Cuáles son los linajes con mayor presencia en México? Si se fijan, tenemos un zoológico bastante interesante.
Sin embargo, hay algunos linajes que tienen un mayor porcentaje, el no determinado, el linaje 1A, linaje 5A, que normalmente está asociado a la vacuna Engelbach. Tenemos otro linaje 8D, linaje 1B y bueno, algunos otros poquitos acá, ¿no? Con menor porcentaje. Está interesante porque si se fijan, de las variantes de campo que tenemos principalmente en México son 3. La no determinada, linaje 1A y linaje 8D, digo, separando la parte de linaje 5A que pertenece a la vacuna Engelbach. Y esto nos habla justamente de que, pues, podríamos decir, bueno, no tenemos de qué preocuparnos, tenemos 4 variantes solamente y no debe haber problema. Pues yo les diría que sí debemos de preocuparnos un poco porque finalmente estas variantes van cambiando y al ir cambiando, pues se pueden volver más virulentas o pueden ser más agresivas, ¿no? En los sistemas. Ahora, esto es un resumen de cómo ha ido cambiando las variantes o cómo se han estado presentando las variantes en México. Si observan, por acá tenemos el linaje 1B a inicios y luego finalmente tenemos el 8D y luego el no determinado y luego el 5A y el linaje 1A. Estos son los que actualmente podemos estar observando. En una dinámica de epidemiología, lo ideal sería que a lo largo del tiempo las vacunas fueran desplazando a las variantes de campo. Eso es lo que normalmente sucede. Si ponemos de ejemplo coronavirus humano, el COVID, eso fue lo que pasó. Las vacunas fueron desplazando a las variantes de campo. Esto es lo que deberíamos de ver. Sin embargo, ¿qué estamos viendo? Bueno, por acá tenemos la vacuna y vemos que nos está ganando terreno las variantes no determinadas y también el linaje 1A, ¿no? Entonces, esto es muy importante entenderlo porque justo con estos datos podemos ir tomando decisiones de qué es lo que debemos de hacer. Ahora, ¿qué está sucediendo en Estados Unidos? Para tener un punto de comparación, nosotros ya vimos lo que está pasando en México, qué variantes tenemos en México, pero ¿qué es lo que sucede en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos también tienen un linaje 1A, linaje 1C, D, H, el linaje 1A, 5A, asociado a la vacuna, pero si se fijan, el linaje 1C es uno de los que se presentan más, con más casos, y el linaje 1A también. Ahora, ya lo mencionaba el doctor Clayton, si hablamos de homología entre las especies o las variantes que estamos detectando en campo y lo que estamos, y si las comparamos con nuestras vacunas, vamos a observar esto. Fíjense, tenemos las 4 vacunas comerciales, incluyendo la nuestra, por supuesto, y si se fijan, tenemos las variantes más actuales que se han detectado en el último año. Y lo que hicimos, estos números representan el porcentaje de homología. ¿Cómo se lee esto? Bueno, si nosotros comparamos el linaje 1A si cruzamos el dato contra la vacuna Engelbach, vamos a tener un 86%. Si la comparamos contra esta otra vacuna comercial, 85%, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a hacer ese tipo de lectura. Leemos de manera horizontal y luego de manera vertical. Si comparamos todas las variantes de campo, nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Se fijan, la mayoría tiene un 80% de homología contra las vacunas. Entonces, si alguien dijera, no, pues es que mi vacuna tiene totalmente homología contra las variantes de campo, pues aquí está el resultado, ¿no? La respuesta es no, y ya lo dijo el doctor Clayton también. No podemos asociar la homología a la protección de las vacunas. Y ustedes me dirán, bueno, entonces ¿de qué se trata esto? Bueno, esto es más complejo, ¿no? Recuerden que estamos trabajando con un virus altamente mutagénico o que muta demasiado y esta es la razón por la que debemos de entender muy bien para qué nos sirve este tipo de técnicas. En este caso, si se fijan, si hay algunos porcentajes altos, por ejemplo, el linaje 5A que se detectó en el campo, se compara contra la vacuna y pues nos da
un alto porcentaje relacionado a la vacuna, de igual manera acá, acá y acá, ¿no? Entonces, este tipo de muestras, pues obviamente se relacionan con las vacunas, pero el resto son variantes de campo. Y bueno, regresando un poco a lo que ya les platicaba de las variantes linaje 1A y no determinado, que son las más presentes en México, fíjense, este cuadrito es un análisis comparativo. Si se fijan, por acá tenemos el linaje 1A y lo estamos comparando contra todas las variantes linaje 1A que han estado presentes en México. Lo interesante de esto es que si nosotros comparamos ese linaje 1A con linajes de diferentes años, vamos a obtener estos porcentajes que van desde el 93% hasta el 99%. ¿Qué quiere decir? Que si hay un porcentaje de variación o un porcentaje que se va diferenciando, o el porcentaje donde va mutando el virus a lo largo del tiempo. Y esto es muy importante porque podría decir, bueno, yo tengo linaje 1A y todo el tiempo he tenido linaje 1A. Pues no es necesario estar muestreando para poder entender cómo va cambiando el virus y cómo se va presentando en las diferentes explotaciones. También hicimos un comparativo de los linajes no determinados. Estos linajes no determinados, no hablé mucho al principio porque creo que aquí lo podemos mencionar un poco. Este tipo de linaje, que si se fijan tiene un 35% en México, este linaje aún no tenemos una clasificación para este linaje, por eso le llamamos no determinado. Esta clasificación se ha estado realizando basado en los datos también que tiene la Universidad de Iowa y todavía no se tiene una clasificación. Sin embargo, nosotros hemos estado también analizando y lo que hemos observado es que dentro de este linaje no determinado hay al menos 7 sublinajes. Y justamente esos 7 sublinajes explican el por qué hay tanta variación incluso entre ellos. Por eso vuelvo al punto, cuando les digan tienes un linaje no determinado, no quiere decir que sea ya un solo linaje. Puedes tener varios linajes dentro de este mismo o varios sublinajes dentro de este mismo linaje no determinado. Y lo vemos a lo largo del tiempo, ¿no? Comparando esta variante, la más reciente que está en el 2024, en diciembre de 2024, si la comparamos con linajes no determinados de diferentes años, si se fijan, hay una diferencia considerable en el porcentaje de homología, es decir, solamente se parecen un 80%, ¿no? Esto quiere decir que hay un 20% de heterología. Y eso es muy importante considerarlo, porque justamente hemos observado que en las explotaciones este tipo de variante no determinada provoca altas tasas de mortalidad, ¿no? Y bueno, ya les platicaba el doctor Clayton y Johanna el caso de estudio que teníamos, donde se encontraron muestras positivas, se envían a secuenciar y ¿qué creen? Tenemos una nueva variante acá, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿O cómo lo sabemos? Bueno, porque la granja también ya tenía un historial y también se hizo comparaciones contra otros datos que ya se tenían. Se comparó en este caso el ORF5 y el genoma completo también y podemos observar que se introdujo una nueva variante en el sistema dándonos porcentajes de homología de 86, 88%. Esto es todo el genoma, ¿no? Entonces, sabiendo que ya tenemos una nueva variante en nuestro sistema, pues es importante tomar decisiones. En resumen de lo que les estoy platicando, ya les decía que el ORF5 no podría predecir la protección cruzada contra las vacunas, ¿no? Pero sí nos puede ayudar a entender de dónde vienen estas variantes y cómo cuidar o cómo hacer mejor la bioseguridad de nuestro sistema. El punto 2, bueno, para poder correlacionar esto, ya si bien lo decían, el genoma completo nos puede ayudar, también es necesario tener este tipo de pruebas
donde justamente se realicen los desafíos y se pueda corroborar esto. No es tan fácil como, bueno, genoma completo, homología, va a funcionar. El virus es más complicado que esto, ¿no? Y bueno, secuenciación de genoma completo nos va a ayudar a buscar o a entender, ver esas recombinaciones que están observándose en el virus. Y justo cuando el ORF5 pues no es suficiente para entender esta clínica. O sea, en términos generales, ¿podemos seguir haciendo el ORF5? Yo les diría que sí, hasta cierto punto, ya lo dijo el doctor Clayton también. Si se complica, si hay más cosas que no estamos entendiendo, si hay más de 2 o 3 variantes que lo hemos observado en una sola muestra, ahí es donde probablemente tengamos que observar esta parte del genoma completo. Y bueno, las variantes más presentes en Estados Unidos y las que tenemos actualmente también en México son estas. Y bueno, regresando al caso de estudio también, detectamos un nuevo problema en la granja, tenemos una nueva introducción de un nuevo linaje o de un nuevo virus y bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a controlarlo? Ya sabemos qué nombre tiene, qué apellido tiene, qué tan agresivo podría ser. La pregunta es, ¿cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, para esto, el doctor Clayton pues nos va a ayudar a entender qué es lo que sigue o qué es lo que vamos a hacer.